Leía ayer, 1 de abril, un trabajo publicado por La Nación, firmado por el periodista Sergio Supo, a quien yo sigo mucho, que en un párrafo dice lo siguiente: la debilidad de una presidencia vaciada, y le agrego a esto, bueno, autovaciada en algún sentido, porque el presidente ha hecho una gran contribución a complicar su propio rol, esto lo digo yo, no Sergio. Dice, bueno, en este contexto de una presidencia vaciada, el presidente debe enfrentar sin recursos políticos las crisis superpuestas de una economía quebrada, de una pandemia al borde del descontrol y a fin de año un examen electoral. Es una combinación realmente muy particular, bien compleja, para un presidente cuyas condiciones políticas son, como ustedes saben, bastante delicadas, ¿no es cierto? Hace unos días, no me acuerdo en cuál programa de televisión, vi a un economista que me llamó la atención mucho. No me acuerdo en cuál programa fue, le pregunté a Gustavo, búsquenme al señor Esteban Domecq, a quien vi en alguna parte y me pareció súper interesante para empezar una conversación esta mañana y por ahí completarla la semana próxima. Así que es un gusto saludarte, Esteban, buen día, un abrazo. Hola, Marcelo, buen día, el gusto es mío. Lo mismo para mí, un gran honor. Bueno, no sé dónde te vi, pero creo que fue en La Nación Más o en TN, no me acuerdo ya. Pero fue súper interesante escucharte. Quiero preguntarte por uno de estos tres elementos que describe nuestro colega Sergio Supo, de esta combinación casi diabólica, diría yo, de pandemia, crisis económica y examen electoral, ¿no es cierto? Contame, ¿cómo está la economía argentina hoy, a tu juicio, y si le ves alguna perspectiva de que en este contexto algo de todo lo que tenemos enfrente mejore? Por ejemplo, la inflación o la pobreza. Bueno, es interesante el punto, porque vos estás combinando el tema sanitario con el tema político y el tema económico. Son tres planos de análisis. Sí, indesconectables. Indesconectables. Y déjame decirte que el plano económico tiene un problema, yo diría, en 4 dimensiones, lo que yo llamo la mamushka de la economía argentina, donde tenemos, por un lado, el problema de corto plazo, que es la pandemia. La pandemia afecta a la economía en la medida que uno aplica una cuarentena, y eso claramente apaga la economía, apaga las máquinas, la economía recesiona. Me atrevo a decir, es el problema económico más fácil de resolver. Si bien Argentina el año pasado cayó mucho, Brasil cayó 4%, Paraguay 2%, este año el mundo va a crecer 5%. Así que te diría que es un problema, después si queremos podemos profundizar este problema de corto plazo, pero estaría casi quedando atrás. Después de este problema aparece el segundo problema de esta mamushka, que es la crisis de financiamiento y dólares de la economía argentina, que se precipita en el año 2018-2019. Acá tenemos, ¿cuáles son los temas? Tenemos una economía y un sector público sin financiamiento, con una crisis de crédito no resuelta, aparece el FMI y aparece la escasez de dólares. Argentina no tiene dólares para financiar una eventual fase de crecimiento económico. Problema 2, yo te diría, el gobierno está tratando de atender este problema con muchas dificultades. El tercer problema, digamos, más grande, es la estanflación estructural. Argentina tiene 10 años de estancamiento económico con inflación, y acá aparece el tamaño del Estado, la presión tributaria, el déficit fiscal, la emisión, etcétera. Argentina no crea empresas y no crea empleo privado desde el año 2011. Y acá yo no estoy viendo que la política de economía y el gobierno tengan intenciones de resolver esta tercera dimensión. De hecho, gran parte de la estrategia, las medidas que están implementando, están agudizando este cuadro de esta inflación, y eso explica por qué estamos viendo los indicadores de pobreza que estamos viendo. Y después la cuarta dimensión, y termino, es el problema de muy largo plazo, que tiene que ver con la inestabilidad macroeconómica de la economía argentina, que tenemos en los últimos 40 años, 18 años recesivos, 10 crisis económicas y 5 eventos de lo que yo denomino, si querés, procesos de fracturas o disrupción macroeconómica. Fue el Rodrigazo, la crisis de la deuda, la del 89, 2001, 2002. Me atrevo a decir que estamos en la antesala de un proceso de fractura macroeconómica. Son eventos con alto impacto en el tejido social, y te diría que es lo que estamos transitando en todo este proceso 2018-2020. Wow, ¿no? Bueno, para tomar uno de tus cuatro ítems, y con independencia de sus causas, en tanto la Argentina carezca de financiamiento y tenga un cepo, ahí chau. Ya la experiencia muestra de los años de la gestión de Kirchner y del final de Macri que el cepo te fulmina la economía, te la liquida, ¿no? El cepo claramente es una piedra en el camino. Yo te diría que te condiciona el corto plazo y te puede condicionar el cuadro de esta inflación.
Ahora, con una soja 520, el gobierno se colgó de esa soja, sumado a lo que va a aportar el FMI, y con eso tienen para solucionar este primer problema el plano de la recuperación post-COVID. Digamos, la economía argentina el año pasado cayó 10 puntos, 9,9. Este año, si se mantiene el mismo nivel de actividad que tenemos en el primer trimestre, ya la cuenta te va a dar 6%. Es una recuperación estadística, te deja 3 puntos abajo del 2019 con 800.000 o 1 millón de personas menos empleadas, pero tenés recuperación económica y esa recuperación te la está dando esta soja 500 y estos controles cambiarios. La pregunta, claro, si vos pensás convivir después de 2-3 años, esta estrategia no te permite resolver el problema 3, el cuadro está inflacionario. Por el contrario, probablemente el nivel de actividad en este plano de que ya lleva 10 años de estancamiento sea inferior al promedio de todo este periodo y con más inflación. Digamos, este es el desafío y este es el riesgo que tiene la economía argentina, porque cuando el gobierno en el tercer trimestre del año pasado volantea cuando el blue toca 195, tenemos ese episodio de inestabilidad cambiaria y sale corriendo a negociar con el fondo para poder cerrar el frente financiero, cuando en diciembre la soja 350, 400, 450, 500, 520, el gobierno cajonea ese programa de normalización macroeconómica y de acuerdo con el fondo y pone de lleno un programa económico electoral con medidas muy claras en febrero y marzo en este sentido. Es como que te dice, bueno, déjame carretear este auto destartalado de acá hasta octubre tratando de sacar el mejor resultado electoral. Y después después veremos. Claro, correcto. Esteban, los números de pobreza conocidos ayer, obviamente dolorosos, son congruentes con este cuadro, ¿no? Fíjate lo siguiente. Pre-Rodrigazo, principio de los 70, Argentina tenía una tasa de pobreza de entre 4 y 5%. El Rodrigazo la llevó a 31. Cuando baja, el mejor momento lo encuentra a principios de los 80, ya baja a la zona de 9. Cuando explota la crisis de la deuda en el 82, se va a 35. Vos fíjate cómo cada techo y cada piso, ante estos eventos de disrupción macroeconómica que yo te mencionaba antes, va elevando los niveles. Después de la crisis de la deuda baja al año 85, cuando se implementa en Australia, el 10%, con la hiper va a 47. Baja en los 90, encuentra piso en 16, se va a la zona de 54, con la nueva medición estamos arriba de 60, y cuando baja en todo este último periodo hasta chocarse con la estanflación, encuentra piso en la zona de 27, Macri logra llevarla a 25. ¿A dónde estamos hoy parados? En 42%. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo, de vuelta, la antesala de un proceso que tiene que ver con un modelo económico agotado en la cual, si la economía no puede crecer, no puede generar empresas, no puede generar empleo, digamos, todo este aparato, digamos, estatal que se implementó en estos últimos 20 años para asistir socialmente la situación, empieza a quedarse, digamos, sin eficacia. Entonces estamos viendo una economía que se va achicando, que se contrae, que pierde empleo, con inflación, y esto empieza a elevar dramáticamente todos los indicadores socioeconómicos, los indicadores de pobreza y de indigencia. Entonces, de 25 que había hecho piso con Macri, hoy están 42. Pero déjame decirte, digamos, que en los últimos 10 años, porque el año pasado Argentina metió 3,1 millones de personas en la pobreza. Eso fue el golpe de este primer problema de la mamushka, que es la pandemia. Pero en los últimos 10 años se crearon 7,5 millones de pobres en Argentina. Casi 2 millones en el segundo mandato de Cristina, 2,5 en el mandato de Macri y 3 en un año de Alberto Fernández. Digamos, la situación es dramática. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos horizonte de salida de este tercer problema, que es el cuadro inflacionario. Entonces, en la medida que la política económica, la política, tomen decisiones muy cortoplacistas en pos de en octubre tener el mejor resultado electoral, vuelvo a conectar el tema político, sanitario y económico, probablemente agraven la situación y después tengamos un evento mucho más complejo en materia económica, con lo cual el salto en los indicadores sociales, en la pobreza, podemos ir a buscar niveles similares o superiores a la crisis 2001-2002, claro, si todos estos casi 20 millones de cheques que emite el Estado para contener la situación social se derriten por un problema, por ejemplo, de inflación muy elevada. Sí, te hago una última brevísima hasta nuestra próxima charla, que espero sea la semana próxima. Es obvio que no hay ninguna forma de resolver legítimamente el estado de pobreza de Argentina que no sea con inversión privada, con empleo, con
con dólares que entren, ¿no? Bueno, es una pregunta elemental. Volvemos a la mamushka, y yo te diría, la agenda de la pobreza es la agenda de la mamushka 4, que es la agenda de la economía argentina en el muy largo plazo. Y ahí tenemos que ver qué hacemos con la política económica, con el tamaño del Estado, con que no tenemos moneda, con cómo evitamos los desequilibrios, la inestabilidad, los cambios en la regla de juego. Si nosotros no ponemos la agenda sobre eso y seguimos sobre la brecha cambiaria, sobre la deuda, sobre el FMI, sobre los subsidios, sobre los planes sociales, en la medida que no cambiemos esa agenda, que tenemos un problema, porque la agenda política con un ciclo electoral cada 2 años te condiciona la agenda económica de largo plazo. Vamos siempre a la de corto, y la de corto es tropezar, tropezar y tropezar. Entonces, claramente, esa agenda es la que trabaja sobre los motores de crecimiento económico, ahorro, inversión, estabilidad, competitividad, exportaciones, etcétera. Hoy esa agenda no está en Argentina, claramente. No, claro, vos fijate que antes de esa agenda está la agenda de la estanflación. Tenemos un Estado gigante, ineficiente, asfixiante, deficitario e infinanciable. Y eso es la estanflación, no estoy hablando del muy largo plazo. Sin duda. Te agradezco, Esteban, estos minutos con nosotros, que tengas un lindo fin de semana y seguramente en los próximos días seguimos conversando de estos temas que estamos planteando en esta mañana. Gran abrazo y gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Presentó